Y ahora vamos a hablar de lo que es la eritropoiesis. Este es un tema bastante hermoso porque da continuidad de corrido a lo que es el metabolismo del hierro y entramos de relleno también a lo que es la anemia ferropénica. Vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible, aunque no terminemos hoy día con estas dos periodos de 45 minutos más que nos quedan. Es bastante amplio y es bueno que también lo conozcan. Es un tema que lo van a ver toda su vida, no solo como médicos generales, sino como también residentes y especialistas, y hay que conocerlo y al menos saberlo manejar lo básico, ¿ya? Entonces, nuevamente partiendo de la distribución de las series de diferentes células en la médula ósea, sabemos que la serie eritropoyética ocupa del 30 al 35%, ¿no es cierto?, en relación a la serie granulopoyética. Por eso que la relación es 2:1. Ahora, de la misma forma, seguimos el mismo esquema, ¿ya? Entonces, para que nunca se olvide, una célula que está inactivada, para activarse necesita de factor estimulante, interleucina 3, factor estimulante de colonias, granulocitos, monocitos y interleucina 6. Si se dan cuenta, la mayoría de las células tienen esta misma secuencia, porque la 3, la 6 y el factor estimulante de colonias, granulocitos, monocitos hacen sinergia entre ellas, y las únicas variantes suelen ser unas que se agregan. En este caso está la interleucina 11, que ya habíamos dicho que también es por eso que también se elevan las plaquetas, porque comienzan a activarse a ese nivel gracias a la eritropoyetina, ¿no? Una vez la célula se ha activado, entonces comienza a especializarse, y cuando ya se especializa, entonces se activan otras interleucinas, que son la 4 y la 9, y gracias a la presencia de la eritropoyetina, gracias a la presencia del hierro, gracias a la presencia del ácido fólico y gracias a la presencia de la vitamina B12, ¿no es cierto? Entonces, todas estas situaciones de acá es la materia prima para la formación de los glóbulos rojos. Si alguna de estas situaciones falta, entonces la cantidad de glóbulos rojos que se van a producir van a comenzar a ser menor. En ese sentido, entonces, comienzan a hacerse presentes las unidades formadoras de colonias eritroides grandes, luego las unidades formadoras de colonias eritroides pequeñas, luego aparecen los precursores para finalmente verse en sangre periférica al glóbulo rojo. Y esta es la secuencia habitual: serie mieloide, unidades formadoras de colonias grandes, pequeñas, estos son los precursores, ¿no? Los progenitores, no se olviden, y luego siguen los precursores. Y en este orden es el que sigue, como pronormoblasto, normoblasto basófilo, normoblasto policromático y normoblasto ortocromático. Entonces no se olviden que la característica principal por el que son precursores es que lleva el sufijo blasto. Y entonces, una vez está en la fase de normoblasto ortocromático, ¿ya? Entonces aquí este contenido de su núcleo sale hacia afuera, y es en ese sentido que se convierte en un reticulocito. Y después de aproximadamente 3 días, este reticulocito llega a convertirse en eritrocito. Y hay otro de los motivos por el cual habitualmente se suelen ver los reticulocitos primero que los eritrocitos, y además que los reticulocitos suelen ser un marcador indirecto de la eritropoiesis. Significa que en base a este conteo de reticulocitos yo puedo saber si mi eritropoiesis está funcionando adecuadamente. Bien, todo el proceso de la eritropoiesis, todo este proceso, desde el inicio hasta el final, habitualmente dura de 5 a 7 días. Y la última parte, que es de los reticulocitos, habitualmente se da aproximadamente en 3 días, desde que el reticulocito se va a convertir a glóbulo rojo. ¿Por qué es importante, miren ustedes, el tema de los reticulocitos? Y aquí nos vamos a comenzar a meter un poquito más. Si bien entonces nosotros tenemos que saber que los reticulocitos son un marcador indirecto de la eritropoiesis, eso tienen que grabarse, ¿ok? Entonces,
Si sabemos que los reticulocitos son un marcador indirecto de la... Los reticulocitos son marcadores indirectos de la eritropoiesis y habitualmente me indican, ¿no es cierto?, cuánto se está produciendo y con qué velocidad se está produciendo glóbulos rojos de forma indirecta. Y ya me sirven los reticulocitos incluso para poder clasificar de forma adelantada a la anemia que pueda presentar ese paciente. Yo puedo clasificar incluso las anemias en base al conteo de los reticulocitos, ¿listo? En anemias que pueden ser regenerativas y en anemias en anemias que son arregenerativas y en anemias que son regenerativas, ¿ya? Donde el punto de corte habitualmente es del 3%. Significa que cuando son regenerativas son menos del 3% y cuando son regenerativas suelen ser mayores al 3%. ¿Qué significa que sea regenerativa? Significa de que aquí en la médula ósea donde se debe producir los reticulocitos, ¿no es cierto?, no se está produciendo la cantidad normal de reticulocitos. Y regenerativa significa, por lo tanto, de que esta médula ósea sí está formando glóbulos rojos. Entonces acá tengo yo dos situaciones de anemias regenerativas. Y esas dos situaciones son, en primer lugar, la hemólisis y en segundo lugar, las pérdidas agudas de sangre. Las pérdidas de sangre, ¿ya? Entonces son dos situaciones que cuando yo agarro y pierdo sangre o hay una destrucción rápida de glóbulos rojos, rápidamente mi médula ósea es estimulada para producir más cantidad de reticulocitos, ¿ya? Y por otro lado están las anemias que incluso las puedo clasificar en arregenerativas. Significa que hay un problema en la médula ósea. Entonces, por lo tanto, lo ideal sería en estos casos realizar un estudio de la médula ósea para ver si se está produciendo reticulocitos. Entonces, habitualmente los problemas en la médula ósea por los cuales no producen reticulocitos, aquí están los síndromes mielodisplásicos, están las leucemias agudas, listo, están las mieloptisis, o por el otro lado, si mi médula ósea está normal, entonces aquí estarían los procesos inflamatorios. Estarían los procesos inflamatorios como causantes como causantes como causantes de anemias arregenerativas, ¿ya? Entonces, miren la importancia de conocer esto. Habitualmente, cuando mi recuento de reticulocitos suele ser por debajo del 3%, habitualmente son en anemias que suelen ser normocíticas, normocrómicas. Significa que mi cantidad de glóbulos, de hemoglobina dentro del glóbulo rojo es normal y el tamaño del glóbulo rojo suele ser normal. ¿Ya? Entonces, esta es una primera clasificación que yo puedo hacer en base al conteo de reticulocitos y de ahí la importancia. Ahora bien, ustedes se preguntarán de dónde es que sale ese valor del 3% y cómo es que se lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, eso es sencillo de realizarlo. Resulta de que agarran y te informan tu hemograma, ¿listo? Y vos solicitas en el hemograma reticulocitos.
Y esos reticulocitos te lo van a hacer de una muestra de sangre total, ¿cierto? Te lo van a hacer de una muestra de sangre total. Y habíamos dicho que esa muestra de sangre total, la relación se llama hematocrito. Y es a partir de ahí de que cuando yo tengo un valor de reticulocito que me informa el laboratorio, me informa de forma general de esa sangre total, es que me informa el hematocrito. Y vamos a hacer de cuenta que me informa 3%. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese, yo con ese 3%? Entonces voy a sacar el recuento corregido de reticulocito. Entonces, el recuento corregido de reticulocito me dice que es el porcentaje de reticulocitos que me han informado por el hematocrito normal, perdón, el hematocrito del paciente entre el hematocrito normal, tomando como punto de referencia 45%. ¿No? Entonces, si yo tomo como 45% de referencia, si yo tomo como 45% de referencia, entonces vamos a convertir esto. Aquí, reticulocitos me informaron 3% y vamos a hacer de cuenta que mi hematocrito del paciente está en 27 y mi hematocrito de referencia es 45%. ¿Listo? Entonces lo que agarro es sacar por medio de una regla de 3, ¿no es cierto? Multiplico, mejor dicho. Entonces multiplico 3 por 27 y lo divido entre 45. Ese resultado me va a dar 1.8%. Entonces significa que este es el recuento corregido de reticulocitos y que está corregido el valor de los reticulocitos al hematocrito del paciente. Entonces significa que esto es más específico. Entonces, este valor que me informaron inicialmente de 3% no había sido que estaba dentro de un proceso regenerativo, sino más bien que después de que yo corregí, está dentro de un proceso regenerativo. Y eso no puede quedar ahí incluso. Yo puedo seguir viendo y sacando lo que se llama el índice de producción reticulocitaria. Entonces aquí yo tengo el índice de producción reticulocitaria. Y el índice de producción reticulocitaria está en base al tiempo de maduración de los glóbulos rojos en día en relación con el valor del hematocrito. En ese sentido, entonces, la fórmula dice el, el resultado, el resultado del recuento corregido de reticulocito, entonces, recuento corregido de reticulocito, ¿ya? Dividido entre el tiempo de maduración. ¿Qué es este tiempo de maduración? ¿De quién habla? Habla del tiempo de maduración del reticulocito. Y se dice que cuando yo tengo un hematocrito que está aproximadamente entre 39 y 44, el reticulocito madura en un día. Cuando está ese hematocrito entre 24 y 39 más o menos, ¿ya? Entonces ese reticulocito madura en 2 días. Bien, seguimos entonces. Cuando está menos de 15, ese reticulocito madura en 3 días. Hay términos medios. Términos medios podría ser, ¿no es cierto?, que sea, este aquí, perdón, es 35. Término medio podría ser entre 35 y 39, ya índice de maduración de 1.5, o podría ser de 15 a 23 el otro.
término de maduración de 2.5. En este caso, nosotros estamos jugando con un hematocrito de paciente de 27. Si está en 27, entonces nosotros lo vamos a encajar en este rango de acá, ¿cierto? Entonces, simplemente transformamos los números y entonces vemos que este índice de producción reticulocitaria vendría a ser 1.8, que ha sido el resultado, ¿no es cierto? Ha sido el resultado de mi recuento corregido de reticulocitos dividido entre 2. Agarramos y dividimos 1.8 dividido entre 2 y en realidad nos va a salir 0.9%. Y se han ido fijando que no ha sido en realidad 3%, ha sido en realidad 0.9%. Ya, entonces no pareciera que fuera sencillo, pero en realidad si nos ponemos a hacer este ejercicio siempre, vamos a saber realmente cómo es que funciona todo este tema de los reticulocitos. En primer lugar, recapitulando, lo que hice fue, en base al porcentaje de reticulocitos que me informaron, sacar el recuento corregido de reticulocitos, y con ese porcentaje de reticulocitos lo que hice fue sacar el índice de producción reticulocitaria, que no es más que el recuento corregido de reticulocitos dividido entre el tiempo de maduración. El tiempo de maduración está en base al hematocrito en relación a los días. Y habíamos dicho que para el hematocrito que nosotros hemos puesto, que ha sido 27, madura aproximadamente en 2 días ese reticulocito. Y nos da un resultado de 0.9. Significa que para unos reticulocitos que te informaron en 3, en realidad es 0.9, que vendría a estar esa persona con una anemia regenerativa. Es importante entonces que suficiente que ustedes hagan, ¿no es cierto?, el recuento corregido de reticulocitos, entonces están haciendo demasiado. Si adicional a eso pueden sacar el índice de producción reticulocitaria, sería muchísimo más fantástico. Muy bien. Entonces, en ese sentido vamos a continuar. Y vamos a comenzar a hablar de las alteraciones de los eritrocitos en relación al tamaño, en relación a la coloración, en relación a la forma y en relación a las inclusiones eritrocitarias. Entonces, para mí es muchísimo más importante ya que ustedes conozcan las alteraciones relacionadas al tamaño y a la coloración, ¿ya? Porque va a ser la guía que nos va a llevar a nosotros para poder clasificar a las anemias y es uno de los puntos muy, pero muy importantes que tienen que conocerlo. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar específicamente de ese punto, ¿ya? En alteraciones del tamaño y alteraciones en la coloración. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene, vamos a hacer acá el esquema general de manejo de las anemias, ¿ya? Para hacerlo más sencillo, vamos a hacer el esquema general, el esquema de manejo de las anemias. Entonces, ¿cómo es lo que yo voy a comenzar a estudiar a un paciente que tiene anemia? Primero, que tengo que saber el sexo. ¿Es una anemia de una mujer o es una anemia de un hombre? En segundo lugar, ya tengo que saber el grado de anemia que tiene. Entonces, en ese sentido, se clasifican las anemias igual en leves, moderadas y severas. Leves
cuando son entre 9 y 12 gramos por decilitro, recordando que para definir anemia es importante el valor de la hemoglobina y no así del hematocrito ni de los glóbulos rojos. Moderado cuando es de 7 a 9 y se habla de anemia severa cuando es menor a 7. En tercer lugar, y aquí es donde nos vamos a entender, es que tenemos que clasificar a la anemia en base a lo que son los índices hematimétricos. Bien, y entonces acá es lo que vamos a detenernos un poquito, porque los índices hematimétricos, ¿bien?, están en relación al tamaño y la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. Entonces acá tenemos dos principales índices hematimétricos. Por un lado, el volumen corpuscular medio y por otro lado, la hemoglobina corpuscular media. Cuando hablamos de volumen corpuscular medio, estamos hablando del tamaño del glóbulo rojo. ¿Listo? Estamos hablando del tamaño del glóbulo rojo y habitualmente ese tamaño del glóbulo rojo va de 80 a 100 femtolitros. Cuando hablamos de la hemoglobina corpuscular media, estamos hablando del contenido de hierro que tiene dentro de ese glóbulo rojo. Van a disculpar, es que mi lápiz se acabó la batería y estoy con mi dedito. Y la hemoglobina corpuscular media, donde su valor normal es de 28 a 32 picogramos. ¿Ya? Entonces, en base a estos dos índices hematimétricos, yo voy a clasificar a las anemias, miren ustedes lo interesante, en tres grandes grupos en relación al volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Y acá solamente en base al volumen corpuscular medio. Y entonces, el primer grupo son las famosas anemias hipocrómicas microcíticas. Significa que son un glóbulo rojo que es chiquitito, ¿ya? Y además que es chiquitito, tiene escaso contenido de hierro dentro de ese glóbulo rojo. Son las anemias hipocrómicas microcíticas. En segundo lugar, están las anemias que son normocíticas normocrómicas. ¿Listo? Son normocíticas normocrómicas. Estas anemias se caracterizan por tener un glóbulo rojo de tamaño normal con concentraciones de hierro en cantidades normales. Y en tercer lugar están las anemias macrocíticas. Y estas anemias macrocíticas se caracterizan por tener un glóbulo rojo que es grande, ¿listo? Que es grande y que tiene cantidades habitualmente normales, de hierro dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, aquí a estas se las denomina anemias macrocíticas.
¿Por qué es importante conocer esto? Porque con esto yo voy a poder hacer el estudio de una forma muchísimo, pero muchísimo más fácil de lo que son las anemias, en base a los índices hematimétricos. Y lo que vamos a hablar a continuación cuando hablemos del metabolismo del hierro va a ser específicamente de las anemias hipocrómicas microcíticas. Y cuando hablamos de anemias hipocrómicas microcíticas estamos hablando de 4 tipos de anemias. Entonces aquí está la anemia ferropénica, aquí están las anemias por enfermedades crónicas, aquí están las anemias sideroblásticas y aquí están las talasemias. ¿Vieron? Entonces aquí ya son varios tipos de anemias que están dentro de las anemias hipocrómicas microcíticas. ¿Y por qué me adelanté a esto? Porque el cuarto punto en el estudio de las anemias está el perfil de hierro. Porque cuando yo clasifiqué a las anemias en base a los índices hematimétricos y vi que, por ejemplo, las anemias hipocrómicas microcíticas son 4 las anemias que están en ese grupo, yo voy a necesitar del perfil de hierro para poder saber, en base a ese perfil de hierro, cuál anemia es cuál. ¿Me entienden? Y cuando hablamos incluso de las anemias ferropénicas, que ya son diagnosticadas en base al perfil de hierro, aquí tenemos 4 mecanismos más por el cual un paciente logra tener una anemia ferropénica. ¿Listo? Entonces, qué interesante, qué bonito sería decir, mire, estoy con un paciente de 30 años de sexo femenino que está con una anemia moderada hipocrómica microcítica compatible con una anemia ferropénica de acuerdo al perfil de hierro secundario a pérdidas ginecológicas por menstruaciones abundantes.